tal, alumnos y alumnas de nuestra clase de Planeación y Gestión de las Políticas Públicas? Me permito saludarles otra vez a nombre mío y de la maestra Claudia Peña para discutir con ustedes algunas de las ideas que vamos a abordar en nuestro primer PBL del curso. Como les comenté en la cápsula introductoria y como han visto ustedes a lo largo del material que han revisado hasta ahora, la intención de la clase es abordar aspectos de planeación de las políticas públicas y de gestión de las políticas públicas. En nuestro primer PBL vamos a discutir aspectos de la planeación de las políticas públicas. Como se los comenté en nuestra cápsula introductoria, es muy difícil abordar todos y cada uno de los aspectos relevantes de la planeación. Sin embargo, vamos a abordar algunos de ellos en este PBL. El PBL tiene como propósito discutir las consecuencias imprevistas, las consecuencias de la falta de información en la planeación de políticas públicas y en su diseño. Así pues, vamos a abordar algunas ideas principales. Obviamente, el proceso de planeación de políticas públicas está altamente influenciado por la información disponible. Uno supondría que aquellos encargados de la toma de decisiones e implementación de políticas públicas tendrían toda la información relevante, todo aquello que necesitan, así como la capacidad para analizar esa información y por lo tanto tener una política pública bien diseñada, bien sustentada. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la realidad nos indica que estas decisiones son tomadas con información incompleta, a menudo fragmentada, a menudo deficiente y con recursos muy limitados. Eso es por una parte, la parte de la limitante de la información que se requiere para planear la política pública. Por otra parte, la propia naturaleza del diseño de las políticas públicas crea incentivos para enfocarse no solamente en sus efectos obvios o inmediatos. Así, por ejemplo, una política de salarios mínimos se enfoca únicamente en el efecto positivo de aumentar el bienestar de los trabajadores, pero a menudo no se enfoca en otros posibles efectos, por ejemplo, en los incentivos que tiene hacia los empleadores, que suelen, en algunos casos, la evidencia es inconclusa, crear desempleo. Podemos discutir eso más a fondo en el radiochat que tendremos respecto a este primer PBL. Sin embargo, el punto que quiero compartir con ustedes es que a menudo hay consecuencias de la política pública que van más allá de sus efectos inmediatos o deseados. Esto es muy importante porque el buen planeador de políticas públicas se enfoca en ambas cosas. Por un lado, la información necesaria, requerida, importante para la planeación y cómo la falta de esa información nos afecta. Y por otro lado, las consecuencias no solamente obvias e inmediatas, sino las consecuencias que van más allá y que a menudo pueden ser incluso contradictorias con el mismo objetivo de la política pública, es decir, se contraponen. Bueno, nuestro primer PBL aborda estos temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro primer PBL? Ustedes van a identificar una política pública en la cual describan cuatro componentes principales. Puede ser cualquier política pública. Yo creo que entre más específica y más adecuada, más puntual sea, más fácil va a ser hacer el análisis para ustedes. Entonces, identifican la política pública. Y en primer término van a identificar cuáles son los objetivos inmediatos, directos de esa política pública. Y vamos directamente al problema de la información. ¿Qué tipo de información se requiere? ¿Cómo la falta de dicha información puede afectar este caso específico? ¿Y qué es lo que se necesita saber como planeador de políticas públicas? ¿A qué me refiero? Información económica, demográfica, social, de recursos disponibles, de número de personas, de sus características, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer una tabla donde pongan la información disponible y cómo la limitante de esa información puede impedir el buen diseño de la política pública. Esa es la primera parte. La segunda parte es, dentro de los efectos, ¿sí?, de la política pública, quiero que discutan cuáles van más allá de los efectos inmediatos. Y les doy un ejemplo muy rápidamente a qué es lo que me refiero. Me refiero a lo siguiente. Si una política pública, por ejemplo, de protección a una especie en peligro de extinción, ¿sí?, pone como requisito que si un águila calva, por ejemplo, se encuentra en cierto territorio, ese territorio va a ser expropiado, el efecto buscado de la política pública es proteger al águila calva. Sin embargo, puede crear incentivos para que quienes encuentren águilas calvas en su territorio no lo hagan, no lo den a conocer, quizás maten o eliminen a esa águila calva y terminen protegiendo su territorio por temor a la expropiación. Entonces, qué irónico que una consecuencia inesperada sea poner en peligro al águila calva cuando el objetivo de la política pública era proteger al águila calva. Para este PBL, ustedes se van a apoyar en tres lecturas: la lectura de Norton, la lectura de Bastiat y la lectura de Hayek. En la lectura de Hayek hablamos de las consecuencias inesperadas desde un punto de vista mucho más elaborado en la lectura de Bastiat.
Hayek elabora en la lectura de Bastiat un poco sobre las consecuencias inesperadas, pero habla también de cómo la información valiosa para la toma de decisiones se encuentra dispersa entre muchos agentes. Entonces estas lecturas, les reitero, la lectura de Bastiat, de Norton y de Hayek son la base para este PBL. Vamos a tener un radio chat y vamos a discutir un poco más de estos aspectos, pero creo que con esta cápsula les queda un poquito más claro cuáles son los objetivos de este primer PBL.